Sí, buenos días a todos y, en primer lugar, y alterando un poco el orden que teníamos previsto, buenas, José Luis, el presidente de la Diputación, don Javier Faúndez, se quiere dirigir a todos vosotros. Tiene que salir de viaje, pero nos ha hecho un hueco antes de viajar hasta Orense a clausurar unas jornadas del Camino Mozárabe. Una cosa bien bonita también, bien interesante. Así que, Javier. Bueno, muy buenos días a todos y perdonar un poco el aquí te pillo, aquí te mato, pero a veces las agendas que tenemos, que nos las van improvisando, nos las van cambiando poquito a poco, nos obligan a esto. Bueno, en primer lugar quiero daros la bienvenida a esta cuarta edición del Festival de Indumentaria Tradicional que organiza, y además añado, organiza muy bien la Asociación La Morana ya a lo largo de estas 4 ediciones y con el apoyo de nuestra institución, de la Diputación Provincial de Zamora. Uno de los objetivos de este festival es poner en valor el patrimonio etnográfico, cultural de la provincia de Zamora en algo tan importante como es la indumentaria tradicional. ¿Y quién mejor para hacerlo que La Morana? ¿Y quién mejor para hacerlo también que la Diputación Provincial de Zamora, por esa preocupación y ese interés que tenemos por potenciar todo aquello que es nuestro, que han ido forjando todos nuestros antepasados y ponerlo en valor, lógicamente, para que se conozca no solo aquí, en nuestra provincia, sino también fuera de ella. Bien, hoy quiero dar también la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan desde los diferentes rincones de la geografía nacional y de forma especial, porque a veces también se valora y se valora más a nuestros vecinos portugueses que están aquí presentes y también a otro país este año que participa en esta edición, que es Rumanía. El nombre del festival, yo pienso que este año, además incluso por las fechas, no hay que discutirlo, Florido Jardín. Lo florido, la riqueza cromática de nuestros trajes, de nuestra indumentaria, y después y encima estamos en primavera, pues mucho mejor. Y nada, este festival que hoy inicia, además realza o pone el punto final a 2 actividades que se están haciendo de forma paralela, que son 2 exposiciones donde se compagina la obra pictórica de Ricardo II, un pintor costumbrista zamorano, además muy reconocido. Supo plasmar hace décadas esa riqueza patrimonial para que se disfrutase en un futuro con aquellas imágenes de indumentaria tradicional que ha reflejado en cuadros, en algunos de los cuadros que están en estas 2 exposiciones, en el Palacio de la Encarnación y aquí en el Ramos Carrión. En definitiva, buenos días a todos, que disfrutéis de esta estancia y sobre todo que estas cuartas jornadas sean, este cuarto festival que se inicia, que sea enriquecedor. Yo sé que el éxito de público está garantizado y nada, en un futuro, si todos nos ponemos de acuerdo, que nos pondremos, pues tendrá continuidad en la provincia de Zamora. Muchísimas gracias. Buen viaje. Bueno, nos acercamos a un jardín buscando siempre algo especial, ¿no? Buscamos en un jardín ese cultivo de una manera extraordinaria, esa planta procedente de algún sitio lejano, esa rosa, esa flor extraña que se nos antoja siempre diferente y siempre nueva. Al pensar en el título de este festival, que hoy empieza su recta final, ¿no?, con las pasarelas y presentaciones, se nos ocurrió que buscar en el jardín esa inspiración podría ser un referente tanto lingüístico, literario, hacia nuestra cultura oral, como hacia las maravillas, el cromatismo, los contrastes que nos presentan las indumentarias populares en cualquier rincón del planeta. Aunque para muchas personas la moda sea simplemente un bonito envoltorio que cubre nuestra desnudez, lo cierto es que también es un fiel reflejo de la cultura y de la época en la que ha sido confeccionada, un tesoro que plasma los gustos y las preferencias de una sociedad concreta y, por lo tanto, de su evolución a lo largo de la historia. La indumentaria tradicional constituye un valioso testimonio de un pasado centenario que cuenta el modo de entender la representación social y grupal de nuestros pueblos, su historia,
su patrimonio, sus leyendas, al fin y al cabo, su vida. El traje ha actuado como depositario de múltiples mensajes y símbolo identitario dentro de un marco social íntimamente ligado a la costumbre, la memoria colectiva y la transmisión oral. No son palabras mías, son palabras que defiende nuestro Ministerio de Cultura, patrono y sponsor de esta cuarta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional. En estas exposiciones, en estas actividades didácticas que, como muchos de vosotros habéis visto durante estos días, han estado llenas de gente, con el cartel de "No hay billetes", evidencian este clamor, ¿no?, este gusto que tiene el público por sus tradiciones, sus costumbres, por lo propio. Esas evoluciones que refleja la indumentaria tradicional, esas fiestas rituales, sin las indumentarias no tendrían mucho sentido o ninguno. Esos iconos de oficios pasados, algunos ya en sus últimas manifestaciones, esas pervivencias donde las prendas de diferente cronología e influencia histórica, tejeduría artesanal o industrial, confección manualmecánica, se entremezclan y dan origen a esas maravillas, a esos conjuntos de lo popular que de forma exuberante van a florecer en este jardín durante estos días, durante este fin de semana. Al fin y al cabo, es una exaltación de la riqueza, unos trajes especiales, unos trajes que al fin y al cabo solo veían la luz a lo mejor un día al año o a lo mejor una vez en la vida. El jardín que está florido, esa exposición que tenemos contigua, Vestir de Alistano, la indumentaria tradicional de Sejas de Aliste, la obra de Ricardo II, o la exposición Patrones con la obra fotográfica de Gerardo Alonso, han captado la atención del público y han sumado casi 6.000 visitas durante todas estas 2 semanas de apertura. Las actividades didácticas que hemos tenido, como os decía, tanto las visitas para escolares, las visitas realizadas por Gloria y Marga García Pertejo, los cuentos de Nana y Lobas de Esme Folgado, las visitas nocturnas o la visita que hoy todavía tenemos ocasión de participar, realizada por el Museo Etnográfico, han reforzado este mensaje, esta didáctica que el festival pone a disposición de todo el interesado, de toda la gente amante de lo propio, de la tradición y la cultura, a todos los frikis de la indumentaria. Quiero con estas palabras agradecer a las instituciones y entidades que han hecho posible esta cuarta edición del festival, sin la cual pues no podríamos estar aquí. Ese apoyo es necesario porque la ilusión que nosotros podemos poner no tendría eco suficiente. Esa amplificación del mensaje, de hacerla llegar a todos los rincones, es importante. Quiero agradecer a todas las personas, los prestadores, las colecciones particulares, aquellas personas que nos han dejado con mimo, con gran generosidad, sus prendas, sus capas, sus sayines, sus sayas pregadas, las colecciones de los grupos participantes, de todas esas agrupaciones que nos visitan en estos días y que van a mostrar en este escenario la riqueza de su indumentaria tradicional. Mis primeras palabras para la persona que va a abrir, que yo creo con gran elocuencia, porque aparte de ser etnógrafo, es poeta, José Luis, yo creo que a darte las gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Zamora y hacer posible que de una manera especial, ¿no?, vamos a abrir las puertas de este jardín. Cuando hablaba contigo me decías la idoneidad de la palabra, del título de jardín, porque el jardín es ese lugar donde nosotros nos encontramos a gusto, donde nosotros buscamos lo excelente, buscamos algo maravilloso. Y la cultura tradicional lo ha utilizado repetidamente, ¿no?, como recurso literario o como recurso visual a la hora de confeccionar las indumentarias. José Luis Puerto nace en La Alberca en 1953. Como os decía, es poeta, es etnógrafo, narrador, ensayista, traductor, editor, crítico de arte español, catedrático de Instituto de Lengua y Literatura Española, Premio Ciudad de Segovia de Poesía, Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma y Premio Castilla y León de las Letras para todo el conjunto de su obra. La labor etnográfica que ha realizado es densa y me gustaría destacar como etnógrafo que investiga los ámbitos de las tradiciones orales, los cuentos, los romances, leyendas, oraciones, géneros menores, las fiestas y las celebraciones, esos momentos donde la indumentaria, ¿verdad, José?, es tan importante. El mundo de las creencias, de los otros, las arquitecturas y, por supuesto, los vestires, esos atuendos tradicionales.
En León, junto a Concha Casado, dirigió y participó en los años distintos que duró la experiencia los ciclos Descubre tu patrimonio, que se desarrollaba cada otoño. Yo creo que Concha hoy está con nosotros aquí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Ese amor que tenía Concha también por la indumentaria tradicional, a través de unas conferencias sobre el patrimonio etnográfico del antiguo Reino de León. La obra etnográfica es larga, extensa. Yo creo que casi todos los que estamos aquí la conocemos. Y aquellos que nos escuchen a través de las redes sociales y del canal YouTube, seguro que pueden buscar y poner José Luis, ¿verdad? Y yo creo que en ese punto, José Luis Puerto, y verán muchísimos libros y publicaciones ya agotadas, que ya te he echado la bronca, hay que hacer alguna reedición. Pero al final lo que nos interesa es que vamos a construir, con las palabras de José Luis, un retablo etnográfico que nos va a abrir, nos va a plasmar, nos va a dejar pintar ese florido jardín. Quiero terminar con unas sencillas estrofas y unos versos do baile dos casaos de Calabor, para, de alguna manera, de una forma pues más nuestra, ¿no?, abrir las puertas de estas pasarelas y presentaciones de la cuarta edición. Nun jardín de tantas flores, la numello escolleré. Escolle tú a quien quisieses, que eu tamén así farei. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, he de agradecer el estar aquí en este cuarto Festival de Indumentaria, a la organización a través de Fran Iglesias que me han invitado y también a la profesora Pilar Panero. Mi vinculación con Zamora es antigua, es para mí una tierra muy querida y forma parte de una de las áreas de lo que se ha llamado el dominio leonés, que en palabras de Luis de Hoyo Sainz y de su hija Nieves de Hoyo Sancho, cuando hablan un poco de toda la cultura tradicional española, indican siempre cómo el oeste, este oeste nuestro, este antiguo ámbito leonés, esta cultura tradicional que secularmente se ha desarrollado a lo largo y ancho de la Vía de la Plata, pues es una de las más ricas, de las más variadas y de las más hermosas de nuestro país. Yo un poco a la hora de intervenir, ya que se me había confiado que no me excediera de la media hora, pues he preferido elaborar un texto, me gusta más hablar, porque creo que quería de algún modo transmitir esta mañana aquí toda una serie de sugestiones en torno a lo que es nuestra cultura tradicional a través de nuestras indumentarias. Y he ido haciendo que mi texto se imante a partir de términos, de expresiones, de conceptos. Cosmogonía, origen. Toda cosmogonía, todo origen del mundo, comienza por una perspectiva del paraíso, del jardín, pero a renglón seguido continúa por un itinerario que nos conduce a la expulsión y a la caída. En ella estamos. De ahí los escalones descendentes de las edades. Hemos pasado sucesivamente de la de oro a esta en que vivimos, que ya es de algún metal muy degradado. Del paraíso, del jardín, nos dan noticia textos sagrados y textos literarios, pero también nos la dan, querámoslo o no, el lenguaje, las creaciones artísticas y, por qué no, también la indumentaria. Porque en el ámbito de la indumentaria hemos recorrido asimismo los itinerarios de la expulsión, de la caída, porque si quisiéramos podemos pensar y sentir que las indumentarias antiguas campesinas de nuestras tierras, que han llegado hasta ayer mismo, han constituido una verdadera edad de oro, ya que están marcadas por la funcionalidad, por la elaboración sabia y lenta de sus prendas y alhajas, por la belleza, por la ritualidad, por lo sagrado y lo profano, por la ofrenda y la entrega. En definitiva, que estamos ante un jardín del que también hemos sido expulsados hasta el territorio degradado del pantalón vaquero y de la ropa de usar y tirar. Aura,
Por ello, para comprender el sentido de jardín que tienen nuestras indumentarias tradicionales, campesinas, hemos de recurrir a un concepto que les cuadra, ideado por el pensador judeo-alemán Walter Benjamin, el concepto de aura, que el filósofo incluye en su conocido ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, incluido en Discursos interrumpidos 1. Nuestras indumentarias campesinas pertenecen a un tiempo ya perdido, un tiempo marcado por el aura y ubicado en una lejanía ya inalcanzable para nosotros. Comprender el sentido y función de tales indumentarias nos exige realizar un itinerario a tal tiempo, esto es, a aquella aura impregnada por una relación de sacralidad entre los seres humanos y el mundo, así como aquella lejanía en que tal tiempo se encuentra fuera de nuestro alcance. Es curioso, pero anoche al releer a Octavio Paz, un pequeño ensayo que tiene sobre Joan Miró, cuando hablaba de André Breton, el creador del surrealismo, este año se cumple el centenario del primer manifiesto del surrealismo de Breton, André Breton consideraba a los primitivos como aquellos seres humanos marcados por la lejanía. Este concepto de lejanía también está en el aura de Walter Benjamin. Caída. Porque después tales indumentarias han sufrido una profanación a manos del comercio, de chamarileros y anticuarios. Conservaban su aura, su sacralidad, cuando eran utilizadas por nuestras gentes campesinas en los momentos adecuados, de diario, de domingo y de fiesta, de ofrecimiento y de danza en las celebraciones, de boda, de luto, pero cuando aparecen en las tiendas, lo mismo que les ha ocurrido a las imágenes veneradas en nuestras ermitas e iglesias, puestas a la venta o encima de un puesto en un rastro, como hemos visto en León una capa alistana de chiva, o un mandil listado y rayado en luminosas franjas horizontales de colores encendidos, entonces están cayendo en la profanación de una descontextualización en la que pierden el aura, esto es, el alma, la melodía de su función. Conocimiento. No pretendo, no puedo en esta breve intervención desarrollar un análisis, siquiera sea somero, de las indumentarias tradicionales campesinas de este antiguo dominio leonés en el que estamos. Lo han hecho ya, y a tales análisis remitimos, desde distintas perspectivas y enfoques a lo largo del tiempo y con distintos grados de profundidad y conocimientos, especialistas como, cito por orden alfabético, Concha Casado, Antonio Cea, Luis Cortés, Gustavo Cotera, Juan Domínguez Berrueta, Antonio García Boiza, María Antonia Herradón, Olga Cabero, María Elena Mateu, Carlos Piñel o Francisco Rodríguez Pascual, entre otros varios. Por otra parte, y pese a determinadas invariantes, a la hora de aludir a ellas, habríamos de distinguir áreas geográficas o comarcales en las que tales indumentarias han tenido una gran personalidad, han llegado de algún modo hasta nosotros y por ello hemos podido conocerlas, aparte de por esa documentación preciosa que se halla en los antiguos inventarios de bienes. En León nos encontraríamos sobre todo con las áreas de Maragatería, el Órbigo y las tierras de la Bañeza. En Zamora con las de Sayago, Aliste, Alba y Carvajales, pero también de algún modo Sanabria y diversas áreas de la tierra de Campos. Mientras que en Salamanca, con la Sierra de Francia, Candelario, el amplísimo Campo Charro, con no pocas variantes que llegan hasta las tierras de Ciudad Rodrigo y también la Armuña. Visión desde dentro. Por otra parte, nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestro nacimiento en la alberca, por haber conocido el uso activo de las antiguas indumentarias campesinas, tanto a diario como en los domingos y días de fiesta y solemnidad, así como porque nuestra madre hasta su muerte siempre las vistió, tendríamos que hablar de ellas desde dentro,
pues las tenemos asumidas como algo que ha formado parte hasta ayer mismo de nuestro propio existir. Después, a lo largo de nuestra formación y hasta hoy mismo, en un periodo que abarca casi toda nuestra trayectoria vital, nos hemos ido interesando y analizando tales indumentarias como otros aspectos de la vida tradicional campesina desde las perspectivas de la antropología y de la etnografía. El oeste como jardín. Pero digamos algo en torno a ellas, entendidas como jardín, que es el asunto que nos ocupa en este cuarto festival de indumentaria tradicional tan hermosamente titulado Florido Jardín. Hemos de partir ya de un hecho. Nuestro oeste, este oeste peninsular en el que habitamos, ha sido entendido desde antiguo como jardín. Así, si recurrimos a los relatos mitológicos, es en tal oeste donde se ubica el jardín de las Hespérides con las manzanas de oro, que aparece en uno de los 12 trabajos de Hércules. Y en tal jardín se hallan esas manzanas de oro de que hablábamos, jardín y oro, algo que también está en las indumentarias. Un jardín ubicado, recordémoslo, en el Finis Terrae, en el oeste mítico al que pertenecemos. Y es que nuestro oeste, asimismo, está marcado por lo que podríamos llamar los mitos del oro. Aquí nos aparecen en tal sentido los fabulosos tesoros antiguos prerromanos encontrados en el Carambolo, Sevilla, en la Aliseda, Cáceres o en Arrabalde, Zamora, en una deriva geográfica que tiene mucho que ver con la antigua Vía de la Plata y sus territorios aledaños. Además, no pocos de nuestros ríos del oeste, y ello aparece documentado en obras modernas y contemporáneas, tienen fama de arrastrar en sus corrientes arenillas auríferas que se han encargado de recoger nuestras gentes, por ejemplo, las oreanas en el Bierzo, recreadas literariamente, entre otros, por el gran Miguel Delibes. No es por ello extraño que en nuestras indumentarias tradicionales campesinas aparezca simbólicamente el oro, esto es, ese gusto por las alhajas de todo tipo que llevan en ellas sobre todo las mujeres en sus diversos trajes, tanto a diario como en los momentos festivos y solemnes. Y en una última manifestación del oeste, entendido como jardín, sería la de los antiguos desiertos, entre comillas, de la orden monástica de los carmelitas descalzos, que reciben tal denominación, desiertos, por la entrega en ellos de los monjes a la vida ascética, pero que se hallan ubicados en verdaderos enclaves geográficos paradisíacos, como por ejemplo el de las Batuecas, en el sur salmantino, o el de Busaco, en las cercanías de Coimbra, convertido este último ya en un hotel desde hace años. La indumentaria, participación de la tierra. A la hora de abordar la indumentaria como jardín, hemos de entender que estamos ante una asociación de tipo genesíaco, ya que según los antiguos relatos de tipo religioso, y en concreto el de nuestra civilización, nuestra especie fue creada en el jardín y luego hay de él expulsada. Pero vayamos trazando círculos para tratar de abordar esta sugestiva asociación entre el jardín y la indumentaria, puesto que nosotros en esta intervención solo podemos operar a través de sugestiones. Podemos entender la tierra, nuestra casa, pese a que la tengamos tan maltratada hasta el punto de que hay y esté corriendo peligro de extinción, como un verdadero jardín. Y si fuimos arrojados del paraíso desnudos, en una total desprotección, quedándonos a la intemperie, la indumentaria fue el primer recurso que ideamos para protegernos, para librarnos de esa intemperie física y metafísica en la que siempre ha existido el ser humano. Y ha sido la propia tierra, a través de los recursos de que dispone, pertenecientes al reino mineral, vegetal y animal, de los que se obtienen las alhajas y prendas de nuestra indumentaria, la que nos ha proporcionado los materiales para la elaboración de la misma.
Y en tal sentido, cuando el ser humano se viste, se calza y se adorna con joyas y prendas bordadas, está participando de los recursos de la tierra, ese jardín que es nuestra casa. Si la tierra es jardín, la indumentaria que crean sus habitantes también lo es en el sentido que participa de ella. Itinerario de iniciación. Para acceder al jardín hemos de realizar un itinerario de iniciación. En un primer círculo he de descender hasta la niñez, para recuperar en ella la primera memoria sobre la indumentaria. Dormía con mi abuelo Pablo, en una alcoba que daba a la sala. A los pies de la cama había una pequeña arca, donde me sentaba para desvestirme por la noche y vestirme y calzarme por la mañana. Un día mi abuelo, con una llave que tenía sujeta a una cinta y que guardaba en cartera en un bolso de su chaleco que daba al pecho, abrió la pequeña arca y en ella había un tesoro. Supe entonces que me sentaba día a día sobre un tesoro. Todas las alhajas del traje de vistas albercano, en especial la vuelta grande, con sus boyágaras y carretes, rematados por una hermosa patena, así como por otras alhajas, relicarios, medallas caladas, cruces que colgaban de aquel hermoso collar, articulado por esa combinación antigua y mágica del collar y la plata, predominando esta última. Aquellas alhajas estaban guardadas en la pequeña arca en la que yo me sentaba para desnudarme de noche y vestirme en la mañana. Es mi primera memoria del jardín de la indumentaria, la de un tesoro a los pies de la cama en que desde niño hasta su muerte dormía con mi abuelo Pablo. Pero tales alhajas tienen su corolario. Con ellas, que forman parte del llamado traje de vistas, y con las prendas de tal indumentaria, aparece mi abuela Juana, esposa de mi abuelo Pablo, al que acabo de aludir, fotografiada nada menos que por José Ortiz Echagüe en una fotografía que se proyectó en la edición anterior de este mismo festival. Me la mandó Pilar Panero y ella estaba interviniendo aquí y detrás la foto de mi abuela Juana de la que hablo. Se trata de una fotografía muy hermosa, difundida por todo el mundo, a través de la cual mi abuela Juana está resucitada, ya que se iría pronto de este mundo, sin apenas haber llegado a cumplir los 50 años. Yo, de hecho, no llegué a conocerla. Un segundo descenso a la memoria de la niñez me conduce hasta la figura de mi madre, Dolores, que siempre vistiera traje de sayas con el mandil y la chambra y que llevara permanentemente un hilo de oro en su cuello con una hermosa venera del mismo metal esmaltada, así como en las orejas sendos pendientes planos, redondos, de abanico y filigrana. Mi madre teje las calcetas y medias blancas con las 5 agujas, así como las del traje de vistas, de color rojo y con algunos hilos verdes y blancos. Los puntos, tanto de calcetas como de medias blancas, poseen figuras y nombres muy hermosos. Tales denominaciones, para nombrar las figuras, están marcadas por una expresividad muy acentuada, así como por una emotividad no menos significativa. Las llamadas medias de los petos son las más usuales de la mujer. Se tejen con 5 agujas, como acabamos de indicar, y las hay de varios tipos, de las 5 vueltas, de la caenina en contrá, de al través, de los corazones, de los cuadros, de la media flor, de las conchinas grandes, del caño las patatas, etc. Su estructura es idéntica. De arriba a abajo, los tercios, los petos y por fin el calcañar y la planta y punta del pie. Los nombres de los distintos puntos son deliciosos, constituyen un verdadero jardín lingüístico. El empiece, el empedraíno, el helecho bordao, el helecho calao, el ojito perdiz, el corazón, los picos, la caenina calá,
las conchinas, la piernita nuez, la ceguñina. ¿Quién da más? Porque el lenguaje también constituye un jardín. Qué hermosos son los nombres que nuestras gentes han dado a las distintas piezas de sus indumentarias, a los distintos tipos de joyas y alhajas, de complementos. Tales nombres configuran una cartografía lingüística a través de una nombradía que también nos lleva al jardín o al paraíso. Volvamos al jardín y ahondemos algo más en sus significaciones. Todo paraíso, todo jardín, puede ser considerado como un ámbito, como un espacio sagrado. Está marcado por la sacralidad. Si trasladamos tal analogía, como realiza este cuarto Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, a la indumentaria, tendríamos que el cuerpo humano se halla a sí mismo marcado por la sacralidad. Somos criaturas divinas, han dicho diversas civilizaciones y culturas, y por ello ese jardín que es la indumentaria, al tiempo que acentúa nuestra sacralidad, nos protege al ser humano y lo libra de la intemperie en la que existe. Protección. No en vano se ha aludido al hablar sobre la indumentaria tradicional campesina de nuestras tierras y particularmente de las joyas y alhajas, de una belleza que protege, como hace Carlos Piñel al titular de tal modo un hermoso e imprescindible catálogo de nuestras joyas. Antonio Cea también abunda en ello cuando afirma: la importancia de la joyería en nuestra región no es sólo la del valor acumulativo, sino la de la utilidad que recibe en el ámbito de lo religioso como protección, en el ámbito de lo económico como valor de estatus social, además de la fuerza de la belleza que proporciona. Pero en esta tríada, protección, estatus social y belleza, ¿acaso tendríamos que excluir de ella el segundo término, estatus social? Pues aunque el poseedor material de las alhajas en una comunidad determinada puede exhibir un estatus social a través de ellas, el conjunto de la indumentaria y de las alhajas como adherente de la misma pertenece en realidad simbólicamente a toda la comunidad que valora prendas y joyas. De no ser así, no tendría valor alguno, ya que el valor de nuestras indumentarias tradicionales campesinas tiene una perspectiva social y comunitaria innegable, al ser otorgado por la comunidad en la que se expresa el valor que tiene. Cuando se saca de ella, lo pierde. Cosmos. La indumentaria tradicional campesina, en el sentido en que participa de los rasgos del jardín, en la medida en que es ella misma también jardín, podemos decir que asimismo configura un cosmos. No en vano aludíamos al principio a la cosmogonía, y es cosmos porque en ella nada disuena. Todas las partes, esto es, todas las prendas, todas las alhajas, consuenan, contribuyen a configurar un todo marcado por la belleza y la protección, como consuenan en nuestra indumentaria. Y todo lo bien elaborado, todo aquello configurado por la belleza, sea del campo que sea, los textiles, las prendas y ropas, las alhajas, y que nos sorprende al contemplarlo, va acompañado por denominaciones muy hermosas a las que ya aludiéramos. Elijamos, para advertir lo que decimos, un campo posible, el de los collares, el de las coraladas que desde Maragatería y el Órbigo se adentran en tierras zamoranas y llegan en el sur de Salamanca hasta la Sierra de Francia, sobre todo hasta la Alberca. Como certeramente indica Gustavo Cotera, la denominación genérica de corales abarca el coral auténtico, al falso, coralinas, cuentas de Granada, así como a las sartas de pasta vítrea. Todo un fascinante mundo este último, de hermosas policromías y combinaciones de puntos, rayas, espiguillas, trazos geométricos y otras iconografías por el estilo. Pues bien, para denominar tales cuentas de pasta vítrea, nos vamos a encontrar, entre otros, con términos y expresiones como cuentas romanas, cuentas moras, plumas, cuentas de Granada, etc. Pero si nos fijamos en el ámbito de los broches de plata,
que sirven para fijar al cuello las prendas masculinas de anguarinas y capas, así como determinados tipos de prendas femeninas, como mantitas y otras por el estilo. En los inventarios de bienes de la alberca, por ejemplo, existen varias denominaciones para tales broches de plata. Así nos encontramos con broches de plata de azucena, de concha, de corazón, de encomienda, de la encomienda de San Juan, de enrejado o, en fin, de serafines y serafines dorados. La nombradía de los botones, también de plata, de los trajes de hombre, no es menos hermosa. Ritualidad. Otro rasgo que advertimos en nuestras indumentarias tradicionales campesinas es el hecho de que están marcadas por una acentuada ritualidad. Una ritualidad ya ausente del mundo contemporáneo, marcado por la utilidad y el beneficio. Tal ritualidad es uno de los rasgos que define todo lo antiguo, las sociedades antiguas en las que tales indumentarias se manifiestan, y tal ritualidad marca toda la vida y la conecta con el cosmos, con el jardín, con la celebración, porque todo es celebración: vestirse, ir a trabajar, mecer en la cuna a los niños, desposarse, morir, festejar, danzar, conversar en las noches de invierno. Todo el pueblo campesino lo ha vivido tradicionalmente como celebración. Muestras de la ritualidad indicada las encontramos en los antiguos inventarios de bienes en que tales prendas se documentan. Al desposarse, el novio entrega a la novia las llamadas arras y donas, que también se denominan, dependiendo de las áreas geográficas de que se trate, las vistas, un conjunto de indumentarias y alhajas que la novia podrá llevar en la ceremonia del casamiento. Se trata en ocasiones de una relación lujuriosa de prendas y de alhajas que nos hace sentirnos, a medida que la enumeración tiene lugar, en el tránsito por un jardín trazado por los dones de este mundo. Mientras que la novia ofrenda al novio las llamadas dádivas de desposados, un conjunto de indumentarias que, por ejemplo, en la alberca podía consistir en 3 remudos, jubón, pañuelo y calcetas, o también en un remudo que se compone de camisón, calzoncillo, calcetas y pañuelo. Pero el punto de abundancia podía aparecer, y entonces en las dádivas de desposados nos encontramos con un remudo de desposados que se compone de camisón con 2 botones de oro y 6 botones de plata pequeños en los puños, calzoncillos, almilla de real, calcetas y pañuelo de seda. Estamos, pues, en un momento decisivo de la vida, el de los desposorios, marcado siempre por la ritualidad y por la ofrenda, ya tenga lugar en el territorio de la escasez o en el de la abundancia. Como también está marcado por ella el momento de la muerte. Así, por ejemplo, en los inventarios de bienes por fallecimiento de algún hombre, en el área del Alto Órbigo leonés, se inventarían las ropas del difunto, por ejemplo, del siguiente modo: el vestido del difunto, que se compone de ropilla, calzón, jubón y capa de paño de esta tierra usado. Tal indumentario en los testamentos, sean de los hombres o de las mujeres, se lega en algún caso a los pobres, que al tiempo están presentes en la despedida, llevando 4 de ellos las andas en que va el cuerpo del difunto, mientras que otros 4, en sendos extremos, llevan encendidas otras tantas hachas. Así, por ejemplo, en el testamento de un hombre de la alberca se indica que el vestido de dicho difunto lo repartan los testamentarios a su elección a pobres. Y en el de una mujer aparece la siguiente manda: mando todas las camisas que yo tuviere al tiempo de mi fallecimiento a los pobres de este lugar, que al dicho mi marido le pareciere tienen mayor necesidad, prefiriendo las parientes y vecinas. Ofrenda. La ritualidad es una de las manifestaciones de lo sagrado, como lo es también la ofrenda. Nuestras gentes visten sus mejores galas y alhajas
en los días más especiales del año, cuando celebran sus fiestas más importantes, por ejemplo, las fiestas patronales, en no pocas de las cuales, de un modo u otro, aparece el rito del ofertorio, esto es, el acto en el que se le ofrece a la imagen patronal u objeto de devoción una muestra de los bienes agrícolas recibidos. O también la ofrenda se manifiesta cuando, por ejemplo, en los testamentos se ofrece a la imagen devocional algo de lo mejor que se atesora. Así, una mujer de la localidad leonesa de Azadón, en el Alto Órbigo, realiza la siguiente ofrenda. Mando a Nuestra Señora del Rosario de este lugar una vuelta de corales, la mejor de las que tengo. Al ser sagrado se le ofrece, claro está, lo mejor que se tiene. Motivos del jardín. Dentro del ámbito de las sugestiones en que nos hemos situado, al considerar como jardín nuestras indumentarias tradicionales campesinas, nos quedaría aún que añadir algunas notas sobre lo que podríamos llamar motivos del jardín. Uno de tales motivos, al igual que ocurre con la naturaleza en los momentos de máximo esplendor, puede apreciarse en esa ebriedad de las policromías que podemos advertir en los trajes femeninos sobre todo. Sentimos que tales policromías, siempre con tonos que concuerdan, encendidos unas veces cuando se ha de celebrar, apagados otras, cuando se ha de vestir, cuando el vestir expresa la pérdida y el dolor, expresan, manifiestan y dejan traslucir el sustrato anímico de nuestras gentes, constituyen un verdadero jardín simbólico. Curiosamente, el simbolismo de los colores, ya desde la Edad Media, lo estudia un extraordinario historiador francés de la Escuela de los Anales, Michel Pastoureau, y los análisis que hace Michel Pastoureau para las policromías, para los colores, vendrían muy bien para analizar estas indumentarias nuestras. Como también lo constituyen, y de modo más explícito, las iconografías alusivas ya sea al mundo vegetal, ramos, hojas, flores, rosáceas, florestas, como al animal, pájaros, pájaras y algunos otros animales más escasos, sin olvidar esas riquísimas y variadísimas gamas ornamentales basadas en la geometría, retículas, calados, espiguillas y tantas formas geométricas más. Tales iconografías nos las encontramos por doquier y de un modo u otro en las más diversas prendas, ya sean bordadas, picadas o estampadas. Y están presentes en todas las áreas geográficas que ya enumeráramos de nuestras indumentarias tradicionales. Como también nos produce la sensación de jardín todo ese conjunto de collaradas de todo tipo, con el coral y la plata como bandera, que lucen las mujeres y que provocan una ebriedad sensorial en la que participan sobre todo los sentidos del oído, esos sonidos míticos del entrechocar de hilos, collares, carretes, boyágaras, patenas, tablillas, relicarios, amuletos, pero también el sentido de la vista. Tales collaradas las vemos por Maragatería, El Órbigo, las áreas zamoranas de Alista y Sayago y culminan, creemos, en las alhajas del traje de vistas de la Alberca. La palabra poética. Todas estas indumentarias de nuestras tierras, que configuran, tal y como hemos ido mostrando, todo un cosmos de belleza y un cosmos que es jardín o paraíso, van acompañadas por la palabra poética, tanto la de tipo tradicional, cifrada en cantares, que a través de las seguidillas, las coplas u otros moldes aluden a ellas, como también por la palabra culta de escritores que, como Juan de la Encina, conocieron bien la realidad de nuestras tierras y sus mundos agrícolas y pastoriles, expresándose en ocasiones, porque estaba de moda en el mundo universitario salmantino, en sayagués. Por ejemplo, una muestra de coplilla tradicional de la Alberca
Las sayas, según los colores, corresponden a distintos tipos de mujeres, mozas, casadas, etc. Y se decía, tráeme las sayas verdes, tráeme las coloradas, tráeme las amarillas, tráemelas para acá. Un cantarcillo de la alberca. Bueno, así, y pasamos ya a la poesía culta. El dramaturgo salmantino, Juan de la Encina, en su égloga, protagonizada por la pastora Pascuala y el pastor Mingo que la requiere, plasma del siguiente modo algunos de los elementos de tales indumentarias a través del decir del pastor dispuesto a ponerse al servicio de su rústica dama, igual que lo es él, y le ofrece unas donas, es decir, le ofrece unas arras, unas ofrendas para casarse, unas vistas. Dice Juan de la Encina a través del pastor Mingo: yo mi a fe la serviré con tañer, cantar, bailar, con saltar, correr, luchar, y 1000 donas le daré. Daréle buenos anillos, cercillos, sartas de plata, buen sueco y buena zapata, cintas, bolsas y texillos y manguitos amarillos, gorgueras y capillejos, 2000 adoques bermejos, verdes, azules, pardillos, manto, saya, sobresaya y alfardas con sus orillas, almendrillas y manillas, para que por mí las traya. Es el ofrecimiento del pastor. Hemos tratado de dar a lo largo de la presente intervención todo un cúmulo de sugestiones en torno al incuestionable valor social, cultural, histórico, emotivo, antropológico y etnográfico que tienen nuestras indumentarias tradicionales. Por todo ello hemos de felicitarnos de que hoy, en esta sociedad en que vivimos de la España vaciada, en la que toda esta cultura tradicional, está herida de muerte, cuando no desaparecida del todo, que iniciativas como la de este 4º Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, tan hermosamente titulado Florido Jardín, analicemos a través de él, estudiemos y en definitiva conozcamos y guardemos memoria como un patrimonio tan hermoso de estas indumentarias antiguas que forman parte de nuestra identidad, de la identidad de todos. Por eso, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la sociedad que es receptiva a este patrimonio que tenemos y todo el ánimo para que se sigan celebrando estos festivales a partir de los cuales conoceremos mucho mejor qué hemos sido, qué somos y qué podemos ser si somos fieles a nuestras raíces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por, yo creo, acertadas, no, yo creo que han sido certerísimas palabras para, de alguna manera, poner en boca y ponerle ese punto no literario a ese concepto que queríamos desarrollar con este título, que tú has desarrollado también, nos has pintado, como decíamos, también. Queremos que te lleves como recuerdo pues, la publicación que hemos realizado del festival del año pasado para tu biblioteca y también unos detalles del Museo Etnográfico de Castilla y León.